nuestra temática. Les voy a compartir pantalla. Ok. Bien, ¿qué es lo que nos toca trabajar ahora? Tenemos que empezar a trabajar en el planteamiento de problema. Para ayudarnos a realizar este planteamiento de problema, vamos a recurrir al árbol de problemas, que es un método que nos permite de manera más clara identificar las causas, posibles efectos que puedan causar el problema a tratar en nuestra investigación. Bien. ¿Y qué viene a ser el planteamiento de problema para nuestro trabajo? En el planteamiento de problema debemos de describir las circunstancias en la que se encuentra el problema identificado, es decir, la temática que pretendo trabajar, debo hacer una descripción en qué circunstancias es que se encuentra. Por eso el día de ayer les decía, está bien, podemos recuperar algunas ideas de lo que escribiste en utilidad o en interés, de tal manera que cuando escribamos el planteamiento de problemas se vayan a denotar y nos permitan direccionarnos e incluso delimitar aún mejor nuestra temática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengamos hasta acá? ¿Ninguna? Hola. No, doctora, está bien. Gracias por responder. Entonces, vamos a recurrir de igual manera que en la tarea del fin de semana a llenar una plantilla del árbol de problemas. En esta plantilla identificamos primero la temática a trabajar. Sí están viendo la plantilla, ¿no es cierto? Sí, doctora. Gracias, Aida. Vamos a tomar como ejemplo cualquiera de los trabajos que ustedes me vayan a dictar. El heladito de ayer estaba rico. Mucho. Por favor, apaguemos los micrófonos, que si no, todos van a antojarse el heladito. Gracias. Ahora sí, por favor, algún grupo que quiera trabajar como ejemplo su temática. Sí, doctora. Por favor, me dicta su temática, el grupo que quiera trabajar. ¿Me escucha, doctora? ¿Sí? Te escuchamos. Ya. Le voy a dictar, doctora. Sí, tu tema, díctame, por favor. Ay, un ratito voy a buscar. Era anemia ferropénica Ya. en mujeres embarazadas en el tercer trimestre de 20 a 25 años asociado a la alimentación. Bien. Esa es la problemática identificada inicialmente. ¿Cuáles son nuestras palabras clave? Anemia ferropénica. ¿En quiénes? En mujeres embarazadas. ¿Sí? Ahora yo les pregunto al curso. ¿Como consecuencia de qué viene la anemia ferropénica? Deficiencia de hierro.
Ya. Lluvia de ideas, por favor. Todo el curso. Porque ese es un ejercicio que vamos a hacer como ejemplo y luego ustedes van a trabajarlo para sus temáticas. Deficiencia de hierro. Desnutrición. Ya. Desnutrición. ¿Y la desnutrición como consecuencia de qué viene? Podría ser gastritis. Un factor. Ya lo vamos a anotar. Es una lluvia de ideas. En la lluvia de ideas se anota todo. Y ya vamos a ver si es pertinente tener. Por una mala alimentación, tal vez, dicen. Ya. La mala alimentación estaría asociada a qué? A Ah, malos hábitos. ingesta inadecuada. Ya, mala alimentación o el término correcto a utilizar, ustedes saben que es malnutrición. Malnutrición por deficiencia de nutrientes en este caso. ¿Qué otras causas más ustedes podrían denotar en esta problemática? ¿Qué ocurre con las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas y su alimentación, ¿qué ocurre? Tendrían que aumentar el doble de lo que ya consumen, tal vez, para nutrir, ¿no?, al bebé. Ya, entonces, como estamos viendo la anemia y ese problema, estuviésemos diciendo de que no alcanzan, que hay una malnutrición, es deficiente. La cantidad, te refieres, imagino, a la cantidad de alimentos. Sí, exacto. Ya. ¿Qué pasa? ¿Una mujer embarazada come todo lo que quiere o lo que normalmente comía? No. ¿Qué pasa con una mujer embarazada? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no come? ¿Por qué no come todo lo que comía antes? Doctora, porque la mujer embarazada generalmente los primeros meses le da los vómitos o náuseas y pues ¿Ah? todo lo va botando, o sea, su cuerpo en algunos casos no lo asimila. Hay vómitos, hay náuseas, que son propios del embarazo, ¿no es cierto? Sí, doctora. Muy bien, gracias. ¿Qué más ocurre? ¿Por qué creen que se dé esta anemia ferropénica? Aquí algo muy importante que nos dijo es la deficiente cantidad de alimentos ingeridos, ¿no es cierto? Es un muy buen dato. Deficiencia en el aporte de hierro, desnutrición en la mujer embarazada. ¿Cuáles otras causas más? Perdón, Eh, Doctora, lo siento por interrumpirle. no te preocupes, está bien. Dime. Doctora, bueno, otra causa también puede ser un fondo, puede ser los ingresos económicos o la pobreza. Y bueno, Ya, también otra comparación sería que a pesar de que aquí en Bolivia hay muchos alimentos a comparación de otros países que son más accesibles, pero a veces también puede ser el desconocimiento, no saben cómo preparar, inclusive en el subsidio que se da a las mujeres embarazadas, es casi como un incentivo así para que puedan alimentarse mejor, pero tal vez no hay alguien que se les enseñe cuál es la manera de preparar, de utilizar, de introducir en sus platos. Entonces puede ser eso el desconocimiento, porque hay muchos ya. que aún siguen desconociendo.
Ya, muy bien. ¿Qué otras causas más pudiesen identificar ustedes? ¿Algunas otras causas que hayan podido identificar? Bien. Hasta aquí estamos bien. ¿Y cuál será el efecto de la anemia ferropénica? ¿Qué llegaría o qué consecuencias iría a tener que una mujer embarazada en su tercer trimestre tenga anemia ferropénica? Doctora, también podría ser que el bebé, ya que el bebé necesita muchos nutrientes, aparte del hierro para poder desarrollarse, tal vez no se desarrollaría todo, de una manera correcta. Y Ya, también pienso que repercutiría en la salud de la mamá, ya que la anemia generalmente presenta síntomas como cansancio, sueño, también coloramiento de algunas partes de la mucosa, bueno, algunas partes de las palmas también. Y ya, bueno, repercutiría tanto en eso. ya. Bajo peso al nacer, cansancio, sueño. Lo reducimos en fatiga. ¿Qué más? ¿Qué otros efectos más produciría o se diera como consecuencia de la anemia ferropénica? Doctora, ¿Sí? bueno, mi compañera Camila acaba de escribir en chat que también es Ya, la disminución de la hemoglobina en la ya. mujer embarazada. En la mujer. Aquí vamos a poner en la mujer. Obviamente está con anemia, por ende, disminución de las concentraciones de hemoglobina. Pero, a ver, nos vamos a remitir aquí. ¿Qué es lo más grave que pudiese ocurrir? ¿Por qué tenemos que cuidar de que no se dé este problema? Porque puede morir la Doctora, mamá porque al dar a luz. ¿Ya? ¿Alguien más estaba participando? sí, doctora, también podría tener el bebé desnutrición crónica. Ya una desnutrición. Notar la desnutrición. Doctora, ¿Cuál es el mayor riesgo? Adelante, por favor. puede ser que muera la mamá al dar a luz. También, como consecuencia, puede haber eh, mortalidad materna.
¿Habrá algún riesgo de un nacimiento prematuro? Sí, Sí, ¿no es cierto? Y si nacen prematuramente, ¿estará o no en riesgo la vida del recién nacido? Jóvenes. depresión postparto. Puede haber, sí, depresión postparto. Puede haber. Si hay un riesgo de nacimiento prematuro, o que se dé este nacimiento prematuro, también hay el riesgo de la mortalidad del recién nacido. Por eso es importante trabajar en esta temática. ¿Sí? Mire, hemos avanzado harto en el trabajo de su compañera. Todo esto que hemos escrito aquí a manera de lluvia de ideas debe redactarse en una página o media página, lo que nos va a dar lugar a tener el planteamiento de problema, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que esto que hemos escrito acá tenemos que vaciarlo haciendo la sintaxis, esa conexión de oraciones de unas con la otra, de por qué la importancia, cuál es. Esto es lo que estamos viendo. Eso es lo que percibimos de la problemática como tal. Estas son las causas de este problema. Todo este cuadrito debería vaciarse en la redacción de un párrafo, en una página o media página, donde nos digan de qué manera, cómo se encuentra. ¿Habrá anemia ferropénica en nuestro medio? Sí hay, por eso han decidido trabajar y es un tema muy importante a trabajar. Incluso en su vida profesional ustedes van a trabajar bastante con este grupo de personas. Pero tendríamos que explicar, contextualizar por qué esa deficiencia en la cantidad de alimentos ingeridos, así como lo comentaban, tendrán que empezar a hacer una descripción. ¿Sí se entiende, jóvenes, o todavía no? Señoritas. Sí, licencia, entiende. Gracias. Lo que hacemos entonces es vaciar todo esto que hemos escrito y vamos a empezar a redactarlo. Por eso nos dice que cuando hablamos de planteamiento de problema, nos hablan de las circunstancias, de la situación en la que se encuentra el problema en nuestro medio. ¿Y dónde hemos visto aquello? Lo que hemos hecho es una ayuda para que podamos escribir y hacer la redacción que corresponde. Porque de otra manera hubiésemos estado, ¿y cómo empiezo a hacer el planteamiento de problema? Tengo que argumentar por qué quiero trabajar, tengo que hacer qué en el planteamiento de problema. Entonces, para evitarnos ese momento de decir por dónde empiezo, estamos trabajando en el árbol de problemas, donde inicialmente identificamos nuestro problema, vemos cuáles son las causas para que se dé esta problemática y cuál es el efecto de este problema. ¿Cuáles pueden ser esos efectos por los cuales necesitamos trabajar? Imagínense la muerte de un recién nacido. Es algo que se tiene que evitar, se tiene que trabajar en aquello. Ya no se puede concebir de que a estas alturas de la vida, con tanta tecnología, tanto acceso a diferentes situaciones, sí es cierto que todavía no todos tienen acceso a los alimentos tal como quisiéramos, sin embargo ya se tiene acceso y alguien decía, pero si incluso tienen el subsidio prenatal, pero lo que ocurre es que hay un desconocimiento. Por eso les digo que
no se pudiese concebir de que sigamos teniendo estas muertes, tanto del recién nacido o en el peor de los casos de la madre, cuando tiene toda una familia por detrás, que se vaya a perder. ¿Por qué? Por estas causas, cuando se puede trabajar. Y esto es importante que lo vacíen, lo van a describir en ese planteamiento de problema, y de ahí mismo va a salir nuestros objetivos de estas causas. ¿Qué cosa tendremos que mejorar? El conocimiento, tal vez ese va a ir a ser nuestro objetivo general, pero obviamente vamos a utilizar un término, un verbo que se adecue al tipo de trabajo que tenemos que realizar. ¿Alguna pregunta que tengan, señoritas? No le dicen. Gracias por responder, Alan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? Porque esa va a ser la tarea para este fin de semana. Hasta el día martes tenemos que llenar esta plantilla. Está bien, dicen. Gracias. Licenciada, ¿lo va a subir al Classroom, la guía que acabamos de hacer? No, pero si ven por conveniente que se lo suba, Por lo favor, podemos subir. para guiarnos mejor. Ya, no hay problema. Ahora mismo lo subo para que ustedes, claro que es un ejemplo que hemos hecho de manera rápida y con los aportes que han tenido. Y con las lecturas que están realizando, seguramente sus trabajos van a salir mucho mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, sugerencia, comentario? No, doctora. Doctora, una Gracias. pregunta. Sí, tengo una pregunta, Dime. sí. Se me estaba yendo. Respecto al árbol de problemas, el árbol de problemas seguramente tiene sus partes, ¿verdad? Sería esos 4 puntos principales que nos acaba de mostrar. Sí, estos 3 puntos que viene a ser como que el tronco, donde se identifica la problemática principal. En las raíces van a estar todas las causas, posibles causas que hacen al problema, y en la parte de las ramas vienen a estar el efecto o los efectos que pudiesen producir. Y fíjense que en este caso, ¿por qué vamos a vaciarlo o vamos a empezar a describir recuperando todo esto? Porque de repente, para nuestra delimitación del problema, se va a delimitar aún más, no va a quedar con... Aquí la principal causa es anemia ferropénica. ¿En quiénes? En mujeres embarazadas en el tercer trimestre. Esa es la problemática principal. Pero ¿cuál es el efecto? La mortalidad materna. Entonces, vamos a ver, si trabajamos la alimentación, podríamos ver, de hacer un análisis de cuál es la cantidad, hablando aquí de cantidad, solo como ejemplo. Perdón, vamos a pintarlo para que no se pierda la idea. Si fuese el caso de definir, trabajar sobre la cantidad de alimentos ingeridos, eso es lo que me interesa. No consumen lo suficiente, no saben que deben de aumentar la cantidad. Entonces, de repente la temática termina siendo anemia ferropénica en mujeres embarazadas, sí, pero en este caso el objetivo puede ser el análisis de la cantidad de alimentos ingeridos por las mujeres embarazadas en el tercer trimestre para la prevención de la anemia ferropénica y así prevenir la mortalidad materna. Fíjense, ya se ha delimitado aún más. Estaríamos hablando de cantidad de alimentos de anemia ferropénica en mujeres embarazadas en el tercer trimestre y la prevención de la mortalidad materna. O por el contrario, podríamos hablar de evitar del riesgo prematuro.
De esa manera a nosotros nos permitiese hacer una mejor delimitación, delimitar aún más. Ya no voy a hablar sobre todos estos efectos cuando vaya a desarrollar mi temática. Hablaré, dependiendo de lo que yo he definido, puedo hablar en mortalidad materna como consecuencia de la anemia ferropénica, o podrían hablar, o trabajar, perdón, no, trabajar sobre el nacimiento prematuro. Está bien, doctora, gracias. Muy bien. Entonces les subo la plantilla y les voy a subir como ejemplo este ejercicio que hicimos. Obviamente es un ejercicio que lo hemos trabajado con ustedes. No es un ejercicio que sea reelaborado para poder subirlo. Y así vamos a ir tomando ejemplo de cada uno de ustedes. Por eso cuando se les pregunte su tema para un ejemplo, lo más conveniente es que lo propongamos. Fíjense, su compañera ya ha avanzado casi la mitad de su trabajo, le falta mejorar, afinar, porque son ellas las que han pensado en este trabajo y seguramente tienen en mente otras posibles causas más, los efectos, ellos los han visualizado o ellas los han visualizado de otra manera, ¿sí? Pero ya tienen por lo menos, tienen idea de cómo tienen que empezar su tarea. ¿De acuerdo? De acuerdo, Licen. Gracias. Entonces, en este momento les subo la tarea, por favor. Empiecen a trabajar. ¿Les parece hasta el día martes Sí, antes de nuestra clase? ¿Sí? sí, licenciada, está bien. Así tienen tiempo Sí, suficiente. Licen. Sí, Muy bien. gracias, Luciana. De nada, a ustedes. Que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana. Muchas gracias, Licen, igualmente. Gracias. Gracias. Luego igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego.